Hola y bienvenidos a Radio CBS. En el día de hoy tenemos a una persona que no necesita presentación, Juan José Tamayo, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy encantado con vosotros. He rejuvenecido 40 años. Estoy aquí con Guille. ¿Qué tal? Y yo soy Rodrigo. Bueno, pues acabamos de tener una conferencia de Juan José Tamayo con el Instituto y ahora pues, vamos a hacer una pequeña entrevista tratando un poco los temas de la conferencia y haciéndole algunas preguntillas más. Eso es. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, Tamayo, ¿crees en Dios? ¿O has tenido algún momento de tu vida en el que hayas creído y has dejado de creer? ¿O actualmente lo haces? Bueno, yo he pasado por todas las crisis. La crisis de juventud, la crisis de mis estudios de filosofía, la crisis incluso de mis estudios de teología, la crisis de la modernidad. Y al final es difícil responder a esta pregunta. ¿Crees en Dios? Diría que sí, pero ¿qué Dios? Donde mejor veo yo definida la idea de Dios es en José Saramago, que en una ocasión dijo: Dios es el gran silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Y lo mismo, otra definición de Dios, y eso que Saramago era ateo, ¿no? Pero la mejor definición de Dios para mí es la de un ateo. Y otra definición que también me gusta mucho es la de Boaventura de Sousa Santos, que dice: Dios es el subalterno de la historia y no puede solidarizarse más que con los subalternos y con los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad. En ese Dios yo sí creo. Y en la figura tradicional que tenemos todos de Dios, como una persona alta, ¿qué opinas de esa figura que tenemos todos en la mente? Bueno, es la figura que yo recibí, la imagen que yo recibí en la catequesis y luego estudiando Teodicea, ¿no? El Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios providente, el Dios incluso violento. Claro, pues todas esas imágenes son construcciones antropológicas de Dios, es decir, construir una imagen de Dios a imagen y semejanza del ser humano en una serie de elementos negativos de la propia persona. Y filosóficamente hablando, tú que, porque es un dilema muy planteado que se ha hecho un poco de eco, ¿qué crees que es? ¿Es Dios el que crea al hombre o es el hombre el que crea a Dios? Las dos cosas. Creo que hay unos relatos de creación en todas las religiones que ponen de manifiesto cómo el ser humano es creación divina, pero hay otros relatos de creación, otro desmentimiento de esos relatos precisamente por el ateísmo contemporáneo, que dice es el ser humano quien crea a Dios a su imagen y semejanza. Creo que la deformación de las imágenes de Dios lleva a justificar esa segunda afirmación. Son los seres humanos, son los hombres, los varones, quienes creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza con los atributos varoniles, pero son unos atributos que discriminan a las mujeres y que constituyen una justificación de la inferioridad de estas. Y bueno, cuando hablamos de Dios como creación del ser humano, a todos nos viene a la mente la frase de Dios ha muerto, de Nietzsche. De Nietzsche, claro. ¿Tú qué opinas de la frase de Dios ha muerto? Hombre, es una afirmación que yo creo que en el fondo lo que refleja es la situación cultural de ese momento, ¿no? Porque además, claro, Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto, y hay que preguntarse qué Dios es el que ha muerto, y es el Dios que fundamenta la cultura europea occidental, que no es una cultura precisamente ejemplar, el Dios que fundamenta la moral represiva del cristianismo y de esa cultura también victoriana, y es el Dios que reclama o exige una sumisión y una dependencia a sus órdenes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lleva razón, que Dios es nuestra más larga mentira. Pero él, una vez que afirma que Dios ha muerto, dice: uy, he llegado demasiado pronto. Y se asusta de la propia afirmación y dice: bueno, y ahora ya no hay norte ni sur, estamos totalmente desorientados. Pero dice además,
es una de las grandes afirmaciones que contribuyen a la liberación del ser humano. Pero además es que la expresión Dios ha muerto no es de Nietzsche originariamente, sino que es de un cancionero protestante que se inspira en una afirmación que hizo Martín Lutero, ¿no? Que es Dios ha muerto en la cruz con Jesús su Hijo. Y luego también nos gustaría preguntarte, porque en la charla hemos estado hablando sobre si has predicado un mensaje más que de libertad, de tolerancia y de respeto a todas las culturas y a todas las religiones. Y luego te hemos hecho la pregunta de si han de tener límites. Y a lo que has respondido que efectivamente ha de tener límites, que es todo lo que sobrepase, ¿verdad?, a los derechos humanos, a todo lo que pueda dañar a cualquier persona. Y me gustaría preguntarte, ¿qué medidas o qué valores éticos pondríamos? ¿Los nuestros occidentales, los propios de la cultura? ¿Con qué regla de medir se puede justificar esas culturas? Bueno, yo no he hablado de tolerancia. La tolerancia la ha utilizado un compañero vuestro, pero yo en ningún caso he utilizado la palabra tolerancia. Bueno, respeto, ¿no? Sí, más bien. No me gusta la palabra tolerancia porque tiene un cierto complejo de superioridad. Es decir, te tolero, te aguanto, Claro. no me queda más remedio que respetarte, pero ciertamente no tienes razón o tu manera de ser o de vivir no la comparto. No, yo creo que de lo que hay que hablar es del pluriverso en todos los terrenos, de que la pluralidad hay que respetar la pluralidad y la diferencia ideológica, cultural, política, religiosa, y a partir del respeto pues entrar en diálogo, un diálogo simétrico, un diálogo igualitario. Y sí, una vez que ya reconoces la pluriversidad y el diálogo, entonces ¿cuáles son los criterios o las reglas de juego de ese diálogo? Pues yo creo que tienen que ser la dignidad del ser humano, la igualdad de hombres y mujeres y sobre todo la defensa de los derechos de las personas que no tienen derechos. Es decir, no es suficiente con decir el criterio para el diálogo entre las religiones son los derechos humanos, porque eso es una concepción como muy abstracta, ¿no? Es decir, la Declaración de los Derechos Humanos tiene connotaciones occidentales, no incorpora, por ejemplo, la categoría o el concepto compasión, que es uno de los principios morales fundamentales del budismo. Y en ese sentido yo creo que el criterio fundamental para el diálogo entre religiones y culturas es la defensa de los derechos de las víctimas que han sido injustamente tratadas. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que nosotros podamos comunicarnos y convivir con religiones que a los homosexuales, por el simple hecho de ser homosexuales, les pega de latigazos y otras barbaridades? Claro, pero bueno, eso entra dentro de lo que yo llamo víctimas. Es decir, ¿quiénes son las víctimas del sistema hoy? Pues las mujeres, que son víctimas del modelo patriarcal, los homosexuales y el LGTBI, que son víctimas del modelo de la heteronormatividad y la binariedad sexual, los sectores empobrecidos, que son víctimas del modelo neoliberal. Por tanto, el diálogo interreligioso e intercultural, el respeto al pluralismo, tiene que estar marcado por la defensa de todas aquellas víctimas provocadas por los diferentes modelos de dominación, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el antropocentrismo, que es colocar al ser humano como centro, claro, del cosmos. A eso me refiero, claro, y sobre todo en este momento en el que los discursos de odio lo que están provocando son comportamientos violentos, por ejemplo, en el caso del LGTBI, pues un diálogo interreligioso e intercultural y un respeto al pluralismo tiene que ir en contra y denunciar a todos esos colectivos que atentan contra esos derechos. Por tanto, ahí sí que no vale la tolerancia, ¿no? Claro, con esas personas sí.
Y en cuanto a lo que hemos estado hablando también en la conferencia, que ha estado muy interesante, has hablado de la religión para los grupos marginales, ¿no? Sí. ¿Lo puedes aclarar? Claro, porque en los diferentes modelos que he explicado de religión y política, ha predominado históricamente la alianza entre los poderes políticos y los poderes religiosos, y esa alianza pues lo que ha hecho ha sido reforzar todavía más la marginación de los sectores que ya de por sí están excluidos por razones políticas, sociales, económicas o culturales, ¿no? Y yo creo que el lugar social natural de las religiones son estos ámbitos de discriminación, de marginación social, de maltrato por razones afectivos sexuales, etcétera, etcétera. Es decir, que además creo que el origen de las religiones está precisamente en la crítica del poder y la solidaridad con aquellos que están sometidos por el poder. Entonces, en grupos sociales educados o pertenecientes a una élite, ¿tendría cabida esta misma religión o sería diferente? Bueno, yo creo que ahora mismo la frase de Marx de la religión es el opio del pueblo, hay que contraponerla, ¿no? Y la religión en este momento es el opio de la burguesía y de las clases dominantes y opresoras, ¿no? ¿Por qué? Porque recurren a ella para legitimar sus comportamientos injustos, insolidarios, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí, yo creo que en los sectores cultos, en los sectores ilustrados, ¿cabe la religión? Claro que sí, pero siempre que esos sectores se pongan no del lado de las élites, sino de los sectores populares. También otro tema que queríamos tratar, porque lo hemos tratado en la conferencia que ha dado, pero la gente de la radio pues, no lo ha escuchado, y era sobre tu opinión de la religión en las aulas, sobre tener la religión como asignatura. Claro. Es lo más contrario a un Estado laico y no confesional. Es decir, la religión en las aulas debe estar presente, pero no como indoctrinamiento y no como una asignatura que enseña a creer. El lugar donde se enseña a creer son pues los lugares religiosos, es la familia y los grupos que están vinculados a alguna asociación caracterizada por la identificación con una religión. Pero por eso yo estoy en contra de la religión confesional. Ni religión católica, ni religión protestante, ni religión judía, ni religión budista, ni religión islámica, sino historia de las religiones, ciencias de las religiones. La escuela no es para enseñar a creer, sino para enseñar la historia de las creencias y la función que han jugado las creencias, tanto como positiva como negativamente, en la construcción de la sociedad. Y luego, y ya para terminar, nos gustaría que nos contaras, porque nos hemos documentado un poco de qué cosas has hecho, de tu persona, de los que has escrito, casi más de 70 libros que lo han mencionado antes, y nos gustaría saber, ¿tuviste algún problema con los dos papas anteriores, tanto con Juan Pablo como con Benedicto, que nos dijeron como que te excomulgaron o algo parecido? No sé si me equivoco. Sí, tuve serísimos problemas, tuve un encontronazo, o ellos tuvieron un encontronazo conmigo. Fue el año 2003 en que yo fui condenado por un libro, posiblemente el más religioso y el más espiritual que yo he escrito, que se titula Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret. Y había escrito pues unos años antes unos artículos en contra de la canonización de Escrivá de Balaguer, que fue el fundador del Opus Dei, ¿no? Y el Opus Dei pues envió ese libro al Vaticano, siendo presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, y Papa Juan Pablo II. Eran los dos almas gemelas con una identificación total en unos planteamientos de ortodoxia, de dogmatismo
y de conservadurismo y de condena de todas aquellas corrientes teológicas que no se adecuaban a su modo de entender la teología. Condenaron también la teología de la liberación y hicieron un documento de condena diciendo que yo me excluía de la comunión eclesial y que negaba una serie de verdades fundamentales sobre Jesús de Nazaret que tenía que afirmar. Y efectivamente fue una condena en toda regla. No sé si se puede hablar de excomunión, pero posiblemente sí. Me retiraron el reconocimiento como teólogo católico, pero la verdad es que no me dejó ninguna señal, ninguna marca, ninguna herida, ni en el cuerpo, ni en el alma, ni en la mente, sino que lo que hice fue cambiar de orientación en mi reflexión teológica y filosófica. En vez de preocuparme de las religiones desde el punto de vista doctrinal, me interesó más el horizonte ético de las religiones como aportación que podían prestar a la sociedad y a la cultura de nuestro tiempo y vinculándola siempre con los movimientos sociales. ¿Y con el Papa actual qué relación tienes? Si tienes algún tipo de relación. Porque Pues es un Papa un poco más liberal. Claro, relación directa no, pero sí recuerdo que cuando fue nombrado Papa leí algunos textos y oí algunas intervenciones sobre el diálogo entre religiones y le regalé un par de libros, Religiones y Fundamentales, no me acuerdo cómo es ahora el título, Fundamentalismos y diálogo entre religiones, y otro sobre Islam, cultura, religión y política, ¿no? Y se lo envié a través de su secretario y en una semana me contestó diciendo que el Papa había recibido los libros y los estaba leyendo con mucho interés. Entonces, claro, no es lo mismo un Papa que te condena que un Papa que lee tus propios textos. Por una diferencia tanto, importante. pues yo soy muy seguidor del Papa Francisco, aunque en algunos aspectos que son los que tienen que ver con la discriminación de las mujeres soy severamente crítico. Y querríamos terminar, Juanjo, con esta radio. Al fin y al cabo es una radio joven, que la suelen escuchar los jóvenes. Nos gustaría, si tú pudieras transmitir algún mensaje, o si te gustaría transmitir algún mensaje a la juventud sobre la religión o sobre un poco la vida en general, ¿qué les podrías decir? Bueno, tendría que decir que está justificada su distancia, está justificado su alejamiento de las religiones, porque buena parte de su modelo moral es represivo, porque desde el punto de vista doctrinal pues sigue arraigada, sobre todo la religión católica, dentro de los dogmas, y porque no es sensible a los nuevos climas culturales en los que se ubican las personas jóvenes, ¿no? Las religiones generalmente son adultocéntricas y se orientan sobre todo a las personas adultas y mayores de edad. Y lo que quieren hacer con los jóvenes es someterlas a ese paradigma adultocéntricas, ¿no? Y eso es lo que lleva a la juventud pues a alejarse, a oponerse y a negar. Entonces creo que la manera como las religiones pueden colaborar con la juventud pues es primero reconociendo y respetando el modelo cultural o los climas culturales en que vive la juventud. Es decir, las religiones suelen dar respuestas del pasado a preguntas del presente, ¿no? Y claro, cuando nos sabíamos todas las preguntas, cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces creo que tienen que ser muy sensibles a las preguntas que plantea la juventud, a los valores que defiende la juventud, y valorar positivamente esos valores y esas preguntas, y no adoptar posturas catastrofistas de condena, de rechazo de la juventud en conjunto, porque yo creo que los valores de la juventud están mucho más cerca de los valores éticos
originarios de las religiones que de los valores que practican, que son contravalores en las religiones institucionales. Pues muchísimas gracias. Ha sido un Sí, placer un tenerte placer. de verdad. Y nos veremos en el siguiente programa. Así que Muy hasta bien. luego. Pues Adiós. a vuestra disposición.